kirchneristas hacen de sus prisiones odas, ¿no? Odas, le cantan loas a la prisión, a la cultura carcelaria. ¿No viste que ahora la Casa Cristina Libre? Sí, increíble. Bueno, Increíble, te estábamos viendo. es increíble. No, además Alperovich, que está condenado por 16 años de prisión. por delitos... Y un delito Muy grave, ¿no? Gravísimo. Sí, Gravísimo. Gravísimo. pero se casa, ahí está, Se casa. Marianela Mirra. La pregunta es, ¿puede? ¿Puede? ¿Puede casarse? ¿Se puede casar? ¿Se puede casar estando preso y estando en prisión domiciliaria? Sí, puede. 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 A tal punto puede que no le informó a la justicia que se casa. No le informó la justicia. No le informó a la O sea, justicia. la justicia se está enterando ahora por televisión. Se está enterando en estos momentos porque lo que se interpreta es que del fallo que le impuso a Alperovich la prisión domiciliaria, Sí. él tiene que cumplir solamente dos condiciones. No salir del departamento de Puerto Madero Es grande. y no quitarse la tobillera electrónica que controla los movimientos. Esa tobillera electrónica, si Alperovich sale del perímetro de su departamento, se activa. O sea, puede entrar la gente que quiera y hacer lo que quiera, tanto que incluso una fiesta de casamiento. A diferencia de Cristina Kirchner, que la justicia le impuso un régimen de visitas, Alperovich no. Sí. Y yo te digo, Alperovich y a Sí, casi todos los presos en prisión domiciliaria no tienen régimen de visita. Por lo tanto, las personas que van a visitar a Alperovich no tienen que O sea, puede informar a meter... la justicia. Voy a hacer pregunta que Sí. desconozco la respuesta. ¿Puede invitar a 100 personas, por Sí, ejemplo? a mí me contaron que va a ser una ceremonia, ¿viste cómo se dice? Más íntima. Sí, con los bueno. íntimos. Sí, tiene restricciones. Sí, pero no sé qué cantidad de invitados, pero 30. no tendría ninguna limitación. O sea, Algo va a ser de eso. el civil, la iglesia, todo. Bueno, civil, por supuesto, como no puede salir de la casa y tampoco pidió autorización para casarse en un registro civil, hay un oficial que va a ir al departamento a casarlo, un oficial del registro civil. Me dijeron que es algo que se suele hacer. Sí, pero Alperovich está condenado por delitos sexuales muy graves. Y esto los especialistas lo comentaron cuando el juez que Te le los había cuento, dado... si querés, 9 hechos de abuso sexual entre 2017 y 2018. Sí. Abuso reiterado en 3 oportunidades. 2 hechos en grado de tentativa y otros 6 hechos con acceso carnal. Sí, eso es violación. Claro. 6 casos de violación. En un fallo que además remarcó no solo los abusos y las violaciones, sino el poder Claro. que tenía Alperovich por sobre su víctima, que era su secretaria y su sobrina. Su sobrina política. Incluso algunos de los hechos ocurrieron en ese departamento. Por Sí, eso cuando exacto. le dieron la domiciliaria ahí lo estás viendo, mirá lo que es. 100 personas capaz, ¿eh? No creo. No, sí, ahí Más. más. Sí. Más. Mirá lo que es el departamento. Aquí está preso, entre comillas, Alperovich, y ahí se va a casar. Ahí se va a Pablo. casar. Y ahí vive con su futura esposa, que es Marianela Mirra, porque mucha gente la recuerda Sí. porque era... Ahí estamos viendo la invitación, ¿no? particular Sí. que hacen, teniendo en cuenta que Alperovich está preso. Male y José. Male y José. Donde sea, como sea, pero contigo. Donde sea, está en prisión domiciliaria. Sí, Como sea, bueno, es una cuestión de ellos. sí. Pero contigo, ¿no? Contigo, ¿quiénes serían, no? Porque o Bueno. sea, los invitados. No, entre ellos uno dos, le dice al sí. otro. Eh, Alperovich está esperando un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que tiene que determinar si ratifica o no la condena. se supone Una- que va a ser ratificada, ¿no? Una condena de 16 años de prisión es mucho Sí, tiempo. sí. Mucho tiempo. Tuvo... Alperovich que estaba casado con Beatriz Claro. Rosqué, ¿no? Estaba en la línea de sucesión. Claro, ¿te acordás? Sí, claro. Fue el zar de Mucho Tucumán. poder. Mucho poder, muchísimo Fue poder. 3 veces gobernador de Tucumán. Pablo está haciendo, no lo puede creer. No. Hay una parte del prontuario público de este sujeto que es indudablemente detestable. Ahora, la vida privada, el costo, ¿cuál será en la cabeza de Alperovich el costo de haber sido, de haber ido preso por semejante delito, ¿no? Sí. No, y la víctima. Porque cuando se conoció que salía de la cárcel y que además iba a ese departamento, hubo muchos especialistas que criticaron el fallo porque justamente la víctima cuando sale, quien le cometió delito de abuso sexual, violación, puede entrar en un estado de crisis y sobre todo si, esto está estudiado, si vuelve al lugar de los hechos. Y en ese departamento la justicia determinó que ocurrieron
parte de los delitos aberrantes que cometió José Alperovich, a quien, no sé, es cierto, la vida privada, pero... Una podría jaula tener de oro, sí. cierto No, decoro. pienso, ¿no? El sentido de la pena, el sentido de la prisión. Ya sé que no es la flagelación, ¿eh? ¿Se recuperará Alperovich en su jaula de oro? Vos sabés que el fallo... ¿No? ¿Tendrá algún tipo de arrepentimiento, de constricción? No, mirá, No, no pareciera, ¿no? No sé qué va a ocurrir en este caso, pero los condenados por delitos sexuales con condena firme tienen una cárcel especial en Neuquén, en Cenillosa, donde hay un programa que se llama el Programa para Ofensores Sexuales, Por eso. que tiene todo un proceso de trabajo especial. Acá es todo lo sé contrario. Eso es cuando tienen la condena firme. No sé cuando llegue la condena firme para Alperovich, si va a terminar siendo trasladado a ese penal. Debería. Sí. Debería. Fue a domiciliaria porque el juez que lo había determinado que cumpla prisión efectiva, Juan Ramos Padilla, en un tribunal con un solo juez, determinó que él dijo así: intuyo que haber estado tiempo en la cárcel lo hizo pensar, Internalizar que la impunidad y el poder y el dinero no sirven Se de nota. nada. Se nota por la jaula de oro en Puerto Madero. Se nota. Pablo, Pablo, buen dejamos fin de descansar. semana. Chau, chicos. Muchas gracias. Yo Chau. sé que nos vas a extrañar, sábado y domingo. Chao. Atención, arrancamos Wifi con esta información que trae Martín Angulo. Tenemos todos los detalles, también un viaje con nosotros. Tenemos 3 invitados de lujo, ya los vamos a estar presentando. Pero ahora vamos con esto, ¿no? Se casa José Alperovich. Fue el hombre que manejó con mano de hierro la provincia de Tucumán durante muchos años. Su Sí. ex esposa estuvo estuvo en la línea de sucesión presidencial. Sí, Beatriz Rosquet fue en algún momento presidenta en ejercicio de la República Exactamente. Argentina. Un matrimonio con muchísimo poder hasta que Alperovich cae en desgracia por hechos que él mismo cometió, hechos aberrantes de violación y abuso sexual contra su sobrina. La justicia lo condenó a 16 años de prisión. Está preso en prisión domiciliaria en Puerto Madero, en una mansión de lujo, y ahora se casa. No sé si es vedette, es actriz, ¿no? María Elena, Sí, o es mediática. vedette, sí. María Elena Mirra, ahora vamos a contar un poquito de los detalles. Llama la atención, Nico, todo Por esto. supuesto, el juez del tribunal, ¿no? Y ayúdame Martín, que lo condenó por estos delitos, Juan Ramos Padilla, determinó que tenía que cumplir la condena de forma efectiva en el momento en que se le leyó la sentencia, ¿no? En el momento que fue condenado Alperovich, que estuvo en libertad durante toda la investigación de la causa, ese día que estamos viendo en pantalla, Alperovich quedó preso. Esa noche del tribunal se fue a la cárcel federal de Ezeiza, Sí. una de las cárceles de máxima seguridad del país. De hecho, lo que dijo el juez es que ya con una condena de 16 años de prisión, que es una pena muy alta, existía un riesgo de fuga, sobre todo teniendo en cuenta el poder económico de Alperovich. Y otra cosa, algo que se vio en el juicio, la influencia que todavía tenía en muchos sectores de Tucumán. Claro, porque él quiso que el juicio todo el tiempo, Todo. hizo todos los ardillos legales para que el juicio se realice en Tucumán, exactamente. donde el peronismo nombró la gran mayoría de los fiscales y los jueces, donde él tal vez se iba a sentir impune. La Corte fue la que dijo, no, se investiga acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde también se cometieron hechos de abuso. A ver, arranquemos de a poquito, Martín, porque sé que tenés mucha información sobre esto. Primero la invitación, ¿no? La invitación de una persona que está presa en su casa, que tiene un beneficio. Ahí está, Male y José, Nico, se casan. Sí, donde sea, como sea, pero contigo. Esto parece hacer alusión directamente a la prisión domiciliaria de lujo, ¿no? Que insisto, acá hay una víctima, la sobrina política de Alperovich. Alperovich 35 la violó. años menor que él. Sí, y en ese departamento, según determinó la justicia. Ahora, en un momento, el mismo juez que dijo vaya a una cárcel común, determinó que tenía que estar en ese departamento, ¿no? Esto para los especialistas es un shock, genera un shock para la víctima, obviamente, y ahora esto es como una especie de provocación. Vos decías, Martín, que no le pidió autorización a la justicia. No le pidió autorización porque lo que se entiende es que cuando el juez Ramos Padilla le otorga la prisión domiciliaria a Alperovich, le pone una fianza o una caución que Alperovich depositó, le estableció 2 requisitos que tiene que cumplir en la prisión domiciliaria. No irse de esa casa, de ese departamento, no salir de los límites del departamento. Hoy de este departamento que estamos Sí. viendo, hoy muchos decían, A ver, bueno... ponémelo en pantalla ahora al departamento, Franco, porque es impresionante, es lindo para ver, ¿no? Más allá de los hechos, insisto, aberrantes por los cuales la justicia condenó
Por suerte, Alperovich a 16 años, Nico. Sí, y con el apoyo además político en aquel momento, ¿no? Porque tuvo apoyo en el Senado cuando se empezaron a conocer los hechos. Sí, recordemos Bueno. que el kirchnerismo nunca hizo referencia a este caso, ¿eh? No, De hecho, así como hubo casos de corrupción que alertaron a la Cámara de Diputados y al Senado y fueron, bueno, en su momento expulsado Cuader, hace pocas semanas se tomó licencia Expert por lo que fue todo el caso con Fred Machado. Por este caso, Alperovich lo dejaron ir por la puerta de atrás del Senado, le dieron licencia hasta que se terminó su mandato. Nadie de la política y principalmente del peronismo hizo referencia ni pidió que Alperovich sea expulsado. claro, tuvo ¿No hay muchísimo una poder. cierta impunidad? Bueno, es una A ver, pregunta contestar. muy Ahí te atinada. lo hago esa pregunta, pa. Ahí, Miguel Guiñaki está con nosotros, ¿no? No, porque- ¿No hay una cierta impunidad, pa? Es que hay una cierta impunidad. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cristina Fernández tiene régimen de visita. Sí. Sus crímenes o sus delitos son evidentes y no hace falta adjetivarlos. Ahora, este está preso por violación reiterada Sí. y no tiene régimen de visita. Pero ahí, ¿te puedo agregar algo, Miguel? Sí. La gran mayoría, por no decirte casi todos los presos en prisión domiciliaria no tienen régimen ¿Y de por qué visita. Cristina tiene? Bueno, Sí. Igual es un régimen un poco laxo, tengo entendido. Según me contó gente que la fue a ver, hay gente que pide permiso y gente que va a Sí, hacer- me porque imagino. además Se va vos directamente. en una cárcel, porque la gente que está en prisión domiciliaria está presa. Vos en una cárcel no entra cualquiera. Tenés días, claro. horarios. Ahora, Y los controles son extremos. Absolutamente. Después un bocadillo nada más, pero la clave de la pena, bueno, es Beccaria, un filósofo crucial, siglo XVIII, sobre los delitos y la pena. La pena tiene que ser dolorosa, incluso él dice es tiránica, frente a un delito de esta naturaleza. Bueno, esto no parecería así, No, Miguel. no parecería así, no. Te tomo a vos. Y fíjate, por ejemplo, María Elena Mirra, que es la pareja, la futura esposa de Alperovich, Sí. cómo se enojaba hace un tiempito cuando le preguntaban justamente por su pareja, que es un hombre, que insistimos, estuvo 3 veces al frente de Tucumán, casado con una mujer que era dirigente política, lo sigue siendo, pero en ese momento ocupaba un rol central en el Senado de la Nación. Ambos conformaban el poder de hierro en Tucumán y había mucha gente que le El temía. zar de Tucumán y además multimillonario. Multimillonario con distintas sospechas. Vamos a ver qué decía Mirra cuando la iban a entrevistar periodistas para preguntarle justamente por la relación con Alperovich. Dicen que está buscando un hijo. Andate a la mierda, andate a la mierda. ¿Cómo estás con José? ¿No querés aclarar nada? ¿Quién sos? Que te estamos preguntando con respeto, estamos trabajando nosotros. No tenés respeto por nada, ni vos ni ningún periodista. Pero por eso, ¿qué? ¿No te gustaría aclarar nada, María Elena? No, ¿Cómo estás con nunca, José? jamás te voy a aclarar nada. No tengo, en mi vida le aclaré nada a nadie. En mi vida le aclaré nada a nadie. ¿Cómo estás con José? Algo que nos quieras decir, digo, vos estás enojado con los periodistas, con los ¿Qué medios. sabes vos quién es José? Si vos ni tenés ni idea quién es. ¿Y quién ¿Qué es hablás? ¿Qué crees que es Mauro Icardi? ¿Qué hablás? ¿Qué crees que es Mauro Icardi? Pará, Nico, porque te veo la cara ya, te enojas. Sí. ¿Qué pasó? A ver, primero tendría que respetar a la prensa, María Elena Mirra. Puede estar enojada, puede estar enojada. ¿Por qué estará enojada? Por el piedra libre, ¿no? En algún momento, el periodismo que hizo. Primero, develó muchas cosas de Alperovich antes que se supiera que esté con Marra o que se haga público. Y después Mirra, contamos... Mirra, sí. María Elena Mirra. Sí, dale. Dije Marra, perdón. María Elena Mirra. Y después contamos esto. Ahora, ¿cómo lo va a comparar con Icardi? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Pero está condenado a 16 años. Fue gobernador de Tucumán 3 veces, fue senador nacional. Fue uno de los hombres clave para Cristina Kirchner, él y su esposa. La esposa estaba en la línea de sucesión presidencial, o sea, venía Cristina, el vice y Beatriz Rosquet de Alperovich, que en algún momento asumió como presidenta en ejercicio de la República Argentina. Mirra está totalmente desubicada tratando hacia la prensa. ¿O no? Porque fueron los modos con los que Alperovich trató a los medios en su momento en Tucumán, a los que persiguió y después a los que intentó, obviamente, controlar. Hay prensa independiente, un sector en esa provincia, por supuesto, ya vamos a contar igual lo que está pasando ahora. Pero la respuesta de Mirra es totalmente desubicada. Hay una víctima que fue violada por su futuro esposo. Porque cuando ella dice ¿qué pingo te importa? Pingo es un modismo tucumano. Sí. No, sí importa, porque no es exactamente vida privada esto.
Claro. Es un hombre del poder y un violador. Sí. Mirá, Entonces sí que importa. 9 hechos de abuso sexual Sí. entre 2017 y 2018. Sí. Alperovich está inhabilitado para De por ejercer vida. cargos públicos de por vida. En los abusos reiterados, en 3 oportunidades hubo 2 hechos en grado de tentativa y otros 6 hechos con acceso carnal. Esto lo probó la justicia, lo probó. No es una acusación, es una prueba que la justicia halló para condenarlo a 16 años de prisión. Y como te preguntabas vos, Miguel, recién, uno tiene el derecho a preguntarse si esto es impunidad, porque se puede casar en su casa, que está con prisión domiciliaria, como contaba Martín. Si quiere invitar a 200 personas, puede. Sí. Y en un fallo porque además le dio esa prisión domiciliaria, entiendo yo, de un modo polémico. Ahí En esa se va a casa, casar. En esa casa que estás viendo. Con pileta, con... Obviamente tiene una fortuna también cuestionada. ¿Por qué le dieron la prisión domiciliaria a Martín Alperovich? Lo que el juez entendió es que después del tiempo que Alperovich estuvo en la cárcel de Ezeiza, ese tiempo le habría permitido internacionalizar la pena, lo que había ocurrido, Sí. y con eso ya se acabaron los riesgos procesales, que en su momento fueron los que lo llevaron a la cárcel. Sí. Fue un Es fallo que, sí, cierto polémico. es que, sí, ninguna parte lo apeló, por eso la prisión domiciliaria de Alperovich está firme. Sí. Lo importante, desde el punto de vista judicial, es el fallo que va a tener que dar la Cámara Nacional de Casación Penal, determinando si confirma o no la condena de Alperovich. Claro. Ese va a ser un paso central, Sí. porque después queda en la instancia de la Corte Suprema, y ahí se termina la causa judicial para Alperovich. Hablemos de esto que decía Miguel Wiñaski recién, Nico, porque él hablaba de que se puede uno preguntar si esto es impunidad, Miguel. Quiero retomar esa idea que vos tenés. Sí. Bueno, evidentemente tiene unas ventajas que otro violador no tiene, salvo aquello que liberó el kirchnerismo, ¿se acuerdan? Durante la pandemia. Sí. Otra historia. Sería interesante, no sé si hay estadísticas, de saber cuántas personas por delitos sexuales están con prisión domiciliaria. Y Martín, yo te agrego algo. Él pidió la domiciliaria aduciendo que estaba enfermo. Sí, Eso se lo rechazaron. Y el juez en el escrito Sí. dice que chequeó con diferentes médicos y no estaba enfermo. No estaba enfermo. Pero sí. aún así dice... Bueno, fíjate ahora le voy a pedir a Interpreto, Franco sí. la foto de él fumando en el balcón. ¿Ustedes se acuerdan? En la mansión de Puerto Madero. Él dice que está enfermo, pero aparece fumando en el balcón. Claro, es que el juez dice, no está enfermo, pero yo interpreto que haber pasado este tiempo en prisión, internalizó, decía el fallo, Martín, interpreto, dice, que debe haber internalizado que el poder y el dinero Mirá no esta generan imagen, impunidad. Miguel. Mirá esta imagen. Sí, Está sí, Alperovich fumando en el balcón, en su mansión de Puerto Madero. Él pidió la domiciliaria justamente porque decía que estaba mal de salud. No sé, ahí se lo ve bastante bien. te Sí, diría. se la otorgaron no por eso, sino por una interpretación del juez. Es desafiante, ¿no? Es desafiante, esa es la palabra, Miguel. Desafiante. Bueno, como lo fue Mierra recién con otro colega que la vimos, ¿no? Bueno, el fallo que lo condena habla del poder Claro. que Alperovich aplicaba en esas violaciones, Sí. ¿no? En esos abusos. Los diálogos, las maneras, las formas, lo que declararon los testigos, marcaba que el poder que él tenía por el rol que cumplía formaban parte de esos abusos. Que, digamos, que a la víctima le costaba escapar también de eso. Claro, porque fue el zar de Tucumán, Sí. en serio, manejó la provincia de un modo totalmente tiránico, o sea, salteándose la división de poderes, digámoslo así, con una fortuna inmensa que le permitió, entre otras cosas, tener esa propiedad. Hizo viajes por todo el mundo. Sí, acá, en esta foto, está internado, no sé si en la cárcel o en un hospital, y Mirra, Marianela sí nos importa, Alperovich, ¿no? Pero Una ¿cómo no figura nos va a pública. importar si es una figura Sí. importantísima en los últimos Claro. 20, 30 años de la política argentina? Pero ella ahí se está contradiciendo. ¿Qué te importa, José? Bueno, ella ahí publicó que José estaba enfermo. Tal vez en una estrategia judicial. Conjunta. En ese momento probablemente estaba enfermo, pero no de un modo, digamos, permanente como para salir de la cárcel. Es un hombre mayor, puede tener problemas de salud, lo que no implica que los problemas de salud no se puedan atender en una cárcel. Claro, también. Pero después el juez determina que no tenía problemas de salud, pero aún así
le Pero otorgó este beneficio ahora y era, es se impresionante, casa. es impresionante. Se casa José Alperovich, preso por violador, por abusar sexualmente de su sobrina política a la que 16 nombró. años de condena, Nico, déjame Sí. reiterar este dato, porque hoy en la reunión de producción nos preguntamos cuántos años le habían dado. 16. 16 años. Y además en un lugar donde cometió los delitos sexuales según el fallo. Sí. Alperovich, cuando se conoce la denuncia, que le costó mucho a la víctima hacerla, era senador y lo protegieron en el Senado. El peronismo lo protegió. Y lo siguen protegiendo, porque hasta ahora nadie habla de Alperovich. Sí, ahí lo estamos viendo con ahora su ex esposa. Yo no sabía que estaba divorciado de Rosqués con Rosqués de Alperovich en Egipto, Mantiene- ¿no? Sí. Están arriba de un camello. Sí, yo me en acuerdo un de camello, esto. sí. Ampliemos un poquito la foto porque sí. es una foto que en su momento dio mucho que hablar porque en ese momento tenían muchísimo poder. Sí, creo que además habían viajado en el... creo recordar, si no me rectifico, en el avión de la provincia, ¿no? En el avión de la provincia. Sí, Mirá vos. si no fue así, lo rectifico. Pero, a ver, utilizó los bienes del Estado también como quiso, ¿no? Sí. En la provincia. Incluso la policía compró... En algún la momento gran se decía mayoría- que era el dueño de Tucumán. Nico. Y bueno, la gran mayoría de El los SAR. patrulleros de la El policía SAR. de Tucumán se compraron en la concesionaria Alperovich. El zar de Tucumán, decís vos, Miguel. Así le decían el SAR. Sí. Ahora, esto vuelve a ofender gravemente a la víctima y en un punto a la sociedad toda. Porque es una fiesta. Finalmente va preso y lo tuyo es una fiesta. Sí. Veamos de vuelta a quien va a ser la futura esposa de José Alperovich, Marianela Mierra, enojada porque le preguntan sobre quién va a ser su marido. Dicen que está buscando un hijo. Andate a la mierda. Andate a la mierda. ¿Cómo estás con José? ¿No querés aclarar nada? ¿Quién sos? Que te estamos preguntando con respeto, estamos trabajando nosotros. No tenés respeto por nada, ni vos ni ningún periodista. Pero por eso, ¿qué? ¿No te gustaría aclarar nada, María Elena? No. ¿Cómo estás con Nunca, José? jamás te voy a aclarar nada. No tengo. En mi vida le aclaré nada a nadie. En mi vida le aclaré nada a nadie. ¿Cómo estás con José? Algo que nos quieras decir, digo, vos estás enojado con los periodistas, con los ¿Qué medios. sabes vos quién es José? Si vos ni tenés ni idea quién es. ¿Y quién ¿Qué es hablás? ¿Qué crees que es Mauro Icardi? ¿Qué hablás? ¿Qué crees que es Mauro Icardi? Es muy impresionante la reacción de Mierra. Es completamente dislocada. ¿Cómo Mauro Icardi no violó a nadie que uno sepa? No, claro, sí. Es un disparate. Sí. Además, ¿quién sabe vos quién es José? Le dice Mierra al periodista. Todo el mundo sabe quién es José, más en Tucumán. Gobernó 3 veces, fue senador nacional, ¿no? Ya está con nosotros Damián Dipachi, que acaba de entrar, economista. Ahora vamos a hablar con él de todos los Sí, temas. hay muchos temas para hablar con Damián, atención. Pero mira esta imagen de inteligencia artificial. ¿No? ¿Se va a dar esto? Poné la musiquita de la boda, si la tenés ahí, Franco. No va a salir de su departamento. ¿Puede de ir un lujo. sacerdote a casarlo, Martín? Sí, claro, sí. No sé si será una ceremonia religiosa, Sí. pero podría ir, sí. Si es por civil, a mí me dicen que va a ir un oficial del... Si es que ese es el cargo del registro civil a casarlos a la casa, Sí. al departamento. Bueno, estaremos atentos, Nico. Al Sí, casamiento. 27 de noviembre. El 27 de 27 de noviembre. noviembre. Jueves 27 de Nos había noviembre. faltado la fecha. Bueno, el Nos 27 de interesa, noviembre. pero Mirra. Así que les vamos a continuar con este caso. Sí.